Continuamos con el programa y ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Y hoy contamos con la presencia de nuestro querido pastor Roger Guardado. Vamos a hablar un poquito de la información biográfica de él. La verdad es que es muy extensa la biografía porque él ha servido del Señor desde hace mucho tiempo. Pero tratamos de sacar un pequeño resumen aquí de lo que él ha hecho y de lo que hace. El hermano nació en San Pedro Sula, San Pedrano, en el año 1976. Ha servido en la iglesia para la gloria del Señor como maestro de niños de escuela dominical, director del grupo de crecimiento de los niños del ministerio infantil, líder del grupo de crecimiento de adultos, maestro de jóvenes, ministro de adoración, director de alabanza, ministro de discipulado, coordinador de estadísticas, miembro del equipo de misiones, miembro del Consejo Administrativo y Ministerial de la Iglesia, miembro del cuerpo de predicadores, miembro del cuerpo de ancianos de la Iglesia, pastor interino por 2 años, hasta su salida de esa congregación en el año 2013. En 1997 él se graduó como licenciado en Pedagogía con orientación a Administración Educativa. Tiene 2 hijos, Sara Abigail de 10 años y Caleb Alexander de 19 años. En el 2002 al 2005, el pastor Guardado sirve como misionero junto a su esposa en la plantación de la Iglesia Comunidad Familiar de Tegucigalpa mediante viajes. Para el año 2015 se gradúa como licenciado en Teología en el Seminario Teológico Bautista Tomás Kennedy de San Pedro Sula y también en el Southwestern Baptist Theological Seminary de Fort Worth, en Texas. También sirve al Señor como pastor de la Iglesia Bíblica Hogar Ágape. Dicha iglesia es el resultado del mandato del Señor Jesucristo de hacer discípulos, iniciando así como proyecto de plantación de iglesias en octubre de 2019. Primero como grupo familiar en Residencial Las Colinas y posteriormente hasta la fecha como congregación, ubicada en el barrio Nuevo de Ciudad. Junto a su esposa, ha colaborado en predicación, consejería, campamentos y devocionales para jóvenes y adultos en algunas instituciones de educación media e iglesias locales de la capital. Asimismo, realiza el audio Ministerio de Reflexiones y Devocionales, un momento para crecer, con el propósito de apoyar el crecimiento personal de los santos para la obra del ministerio y el alcance de las personas que nazcan de nuevo para Cristo. Y además él dirige acá en la ciudad capital el Seminario Teológico Tomás Kennedy. Creo que ya con esta biografía conocemos un poquito más al pastor, del cual ya tuvimos la experiencia de escuchar su participación el año pasado para el Día de la Reforma. Y el día de hoy él nos trae el mensaje, el costo de servirlo, utilizando como texto clave Lucas, capítulo 9, versículos del 51 hasta 2. Así que damos la bienvenida a nuestro querido pastor Roger Guardado. Bien, hermanos, buenos días. Bendiciones a cada uno de ustedes. Es un honor, un gozo poder estar aquí con ustedes. Es un privilegio estar en la iglesia evangélica Comunidad de Gracia. Es mi segunda oportunidad, ¿verdad? Es un gran privilegio. Y después de que leyeron todo eso, ¿verdad? Gloria al Señor siempre, ¿verdad? A Él sea toda la gloria. Todo lo que somos, todo lo que seremos, todo lo que podemos alcanzar o ser, todo lo llevamos a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor es glorioso. Amén. Amén. Gracias, hermano Nando, ¿verdad? Por esa lectura. La verdad que yo no sabía para qué me pidieron esa biografía, no había quedado para qué. Pero gloria al Señor por todo, ¿verdad? Un honor estar aquí con ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Lucas 9, versículos 57 al 62. Hoy vamos a meditar en el tema, decía el hermano Nando, pero ya nos adelantaba el tema.
Vamos a meditar acerca del tema el costo de seguir a Jesús o el costo de seguirle, de seguir al Señor. Yo le he llamado también el costo del discipulado, ¿no? El costo de ser un discípulo de Cristo. Porque hablar de ser un discípulo es hablar de ser su seguidor, y hablar de ser su seguidor es hablar de ser su discípulo. Y un discípulo es aquel que sigue a su maestro, que sigue a alguien. Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso. Y voy a pedirles que se pongan de pie un momento para que oremos al Señor y meditemos en su palabra seguidamente. Señor Dios, te agradecemos en esta mañana. Gracias, Señor, porque es una mañana fresca, Padre Celestial. Y hoy, pues, es un día, Señor, en el que definitivamente siempre, cada día, necesitamos meditar en ti. Necesitamos, Señor, buscar tu guía, buscar, Señor, tu orientación, tu consejo. Y no hay mejor cosa que hacerlo, Señor, mediante, a través de tu palabra. Mediante el Espíritu Santo, Señor, que nos guía, que nos redarguye. Señor, que nos lleva a toda verdad, dice tu palabra, que nos ayuda, Señor, que nos enseña, y que en tu palabra, Señor, también encontramos consuelo, encontramos, Señor, esperanza, porque para cada cosa de nuestra vida, Señor, tú tienes algo preparado y listo. Gracias, Señor, ayúdanos en esta mañana a crecer y a conocer más de ti, de tu carácter, de tu vida, de tu vida. En nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Leemos este pasaje para introducirnos. Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Jesús, cuando ascendió al cielo, antes de ascender al cielo, mejor dicho, dice Mateo 28, 18 al 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dijo Jesús, ¿se acuerda que reunió a los discípulos antes de ascender? Y les digo: miren, hijos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que tiene autoridad, toda autoridad, el que manda en el cielo y en la tierra, soy yo. Dijo, ¿sí? Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Sí? Miren, hacer discípulos va más allá del simple hecho también, o la intención de parte de Dios, o el propósito de Dios de que seamos santos. Ser discípulos es el fin último realmente del propósito de Dios para que alcancemos salvación. ¿Sí? Ser discípulo de Cristo es el fin último que va más allá del hecho de congregarnos en una iglesia. ¿Por qué? Porque por consiguiente, al congregarnos en una iglesia, somos discípulos de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? El Señor busca discípulos. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a nosotros a buscar y a traer al cuerpo de Cristo? Discípulos. Los discípulos son los seguidores de Cristo. En este caso, un discípulo, hablando estrictamente, es alguien que sigue a otro. Normalmente es alguien que sigue a su maestro, que hace lo que su maestro le enseña, ¿sí? Que procura emular lo que su maestro vive y hace, que procura hacer todo en su vida, en su carácter, lo que su maestro hace y dice. Entonces, el fin último realmente del Señor es hacer discípulos. En la iglesia hay discípulos. No es lo mismo ser un discípulo o un seguidor de Cristo que ser un profesante de la fe. No es lo mismo ser un discípulo o seguidor de Jesucristo que ser alguien que visita la iglesia. No es lo mismo ser un discípulo de Jesucristo
que alguien que de hecho a veces pasa tan activo en la iglesia. A veces pensamos que los más activos son los más consagrados. Y no estoy diciendo que usted no sea activo. Active al Señor, ¿verdad? O sea, active para el Señor. Pero el detalle es que esas cosas no determinan que usted sea un verdadero discípulo de Cristo. Lo que determina que somos un verdadero discípulo de Cristo es cuando reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Las actividades deben ser el resultado de ese carácter, de esa dedicación y esa entrega a Cristo. Y vamos a hablar un poco de eso. Y entonces, ser un seguidor de Cristo es alguien que está dispuesto a hacer lo que Cristo dice. Jesús le decía a la gente, le decía a los discípulos, miren, ustedes me llaman Señor, no hacen lo que yo digo. ¿Sí? Le decían curios, tú eres nuestro curios, ¿verdad? En el griego, tú eres nuestro curio, el Señor. Cuando le decían así a Jesús, estaban diciendo le amo, estaban diciendo dueño de su vida. Pero Jesús les dice, pero ustedes no hacen lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me llaman Señor? Entonces, un discípulo hace lo que su maestro le enseña. Procura vivir de acuerdo a lo que su maestro le ha enseñado. Y entonces, encontramos aquí en este pasaje encontramos tres casos donde Jesús está yendo, dice, de camino, y dice ahí que yendo de camino, yendo de ellos, Jesús iba allí, pero hay una versión donde dice yendo de camino, o sea, iban juntos ahí todos caminando, o iban todos avanzando, y yendo de ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, te seguiré donde quiera que vayas. Una cosa que uno debe comprender es que todos sabemos aquí que la salvación es por gracia, ¿verdad? No hay mérito alguno que nosotros podamos haber hecho para merecer la gracia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Para merecer la salvación. No hay nada que usted haga o que yo haga que haga posible, para la redundancia de palabras, que yo tenga salvación. Todo ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y el único que ha hecho todo para que sea posible que yo sea salvo es Jesucristo. ¿Sí? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Mediante la expiación, la redención, la justificación, la reconciliación, la adopción y todos esos términos teológicos que a veces conocemos acerca de la obra de Cristo, todos esos términos que se asocian con el tema de la salvación. ¿Sí? Todo lo hizo Cristo por nosotros. Ahora, para nosotros eso es, vamos a decirlo así, de forma gratuita. Solo necesitamos ¿qué? Creer. ¿Sí? El requisito para hacer algo que es creer. ¿Y qué es creer? Confiar. ¿Sí? Confiar. Pero también confiar, mi fe es el resultado de que, o el sinónimo de que yo confío en Cristo Jesús. Y que yo confío en Cristo Jesús, pero que también me someto a la voluntad de Cristo Jesús. ¿Sí? Porque a veces la gente quiere creer en Cristo, pero no quiere someterse a Él. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque a veces usamos la fe para eso, para ser salvos, ¿verdad? O sea, la fe primaria, ¿verdad? La primera acción de la fe, soy salvo. Pero el tema viene cuando yo tengo que vivir esa fe obedeciendo a Dios. Ese es el otro tema, ¿verdad? Sí, ahí viene el otro paso donde la mayoría de la gente hoy en día no le parece. Todos quieren ser salvos, ¿verdad? Todos quieren que Dios sea misericordioso. Hoy se enseña que Dios es misericordioso, que Dios todo lo perdona, que Dios no me rechaza, que Dios me ama, Dios me abraza y siempre me espera. Todo eso está bien, y eso está bien, ¿verdad? Es correctamente bien, o políticamente correcto, vamos a decirlo. Pero el tema es que hay que obedecer a Dios. Pero eso cuesta. ¿Sí? Seguir a Jesús cuesta. El tema de hoy es el costo de seguir. ¿Sí? Cuando ya, o sea, miren, Jesús andaba predicando el evangelio, aquí el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Pero la cosa no era así. O sea, ahí estaba el reino de los cielos. ¿Sí? Y el Señor dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos que procedan a qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero Jesús manejaba una especie de metodología en la que a todos invitaba, venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo os voy a hacer descansar, decía Jesús. Y el tema está, y cuando ya estaban con él, entonces la cosa se volvía diferente porque él les decía, la salvación es gratis para ustedes, pero ser mi discípulo cuesta. ¿Sí? Cuesta. Seguirme a mí cuesta. Y entonces aquí encontramos en este pasaje el ejemplo de tres casos de personas o de tres tipos de personas que tuvieron que entender qué era seguir a Jesús. Si estaba bonito seguir a Jesús cuando él iba de camino y que nos daba de comer,
¿sí? Y que de repente nos alentaba, que nos decía una palabra para que nosotros pudiéramos sentirnos animados. Eso está bonito. Pero Jesús venía y le dijo, eso va más allá de eso. Y entonces encontramos en el primer versículo del capítulo 20, dice, perdón, del capítulo 9, el verso 20 dice, y pasando, perdón, me equivoqué. El capítulo 9, verso 57 dice, yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es que este muchacho estaba emocionado, ¿sí? Estaba ahí caminando con el maestro, había visto todo lo que el maestro había hecho, había dicho. Ustedes ven más atrás en el contexto, ese muchacho que iba allá a la par de Jesús, conocía lo que era Jesús, sabía lo que Jesús podía hacer. Pero y entonces le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, le dijo, su cabeza. El primer punto que hoy vamos a aprender en cuanto a esto es que el costo de seguir a Jesús o el costo de discipulado o de ser su discípulo, de ser su seguidor, requiere un precio alto que a veces hay que calcular por encima del entusiasmo inicial. ¿Cuántas personas usted ha conocido que a veces han venido a la iglesia y se entusiasman, verdad? Cuando conocen a Cristo. Yo siempre he dicho, personalmente creo que los mejores evangelistas en las iglesias son aquellos que acaban de conocer a Jesús. No caben en ninguna parte, ¿verdad? Quieren contarle a la mamá, al papá, a la esposa, a los hijos. O sea, le preguntan al pastor, ¿qué puedo hacer, verdad? Aunque sea para ponerla. Necesita alguien que limpie las sillas. Y entonces, los recién convertidos normalmente son muy buenos evangelistas y son excelentes servidores. ¿Sí? No es como algunos que ya tenemos muchos años más. Hay que venir a limpiar aquí y vienen dos, el hermano Nan y dos personas más, ¿verdad? Sí, porque ¿qué quiere limpiar, verdad? Pero ¿quién cree que viene con el hermano Nan? Los que recién acaban de convertirse, porque hay un entusiasmo ahí. ¿Sí? Este muchacho del pasaje estaba entusiasmado, ¿verdad? Estaba muy entusiasmado. Dice, Señor, te seguiré a donde quieras que vayan. De ver, así lo le digo. ¿Sabes qué? Yo no sé a dónde voy a dormir hoy. Quizás tenga que acostarme en el campo. Quizás tenga que dormir bajo el sereno. ¿Verdad? Yo no te prometo que vayamos a vayamos a dormir allá en una posada, en un mesón. Yo no te ofrezco un hotel de 5 estrellas, hijo, ¿sí? O sea, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Por eso seguir a Jesús, ¿sí? La salvación es gratis, pero cuando estamos en Cristo Jesús, hay que entender que hay que calcular el costo del discipulado, aún más allá de nuestro propio entusiasmo inicial. Por eso a veces mucha gente, ¿sí?, se entusiasma, pero el primer problema se va, ¿sí? Porque el entusiasmo pasó. Hay una frase que nosotros hemos usado los creyentes, ¿verdad? Cuando decimos, hablando del entusiasmo inicial, decimos, es mi primer amor. Ese hermano está en su primer amor, ¿verdad? Y entonces aquellos que ya estamos como medio resabidos decimos, es que yo ya pasé del primer amor, ¿sí? Yo ya aterricé eso. Miren, hermano, el entusiasmo es muy bueno, es importante, sirve, ¿verdad? Usted no va a hacer algo en nada, no va a hacer nada sin entusiasmo, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que el entusiasmo es igual a que usted sea exclusivo, escandaloso, y todo, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque hay gente que tiene un carácter a veces, o mejor dicho, un temperamento tranquilo, pero puede estar entusiasmado, porque el entusiasmo es el hecho de servir a Dios. Pero seguir a Jesús va más allá del entusiasmo. No estamos diciendo que no debe haber entusiasmo. Por eso el costo de seguir a Jesús requiere un precio alto que muchas veces hay que pagar y que va más allá de estar entusiasmado, ¿sí? Una vez se encontraban dos pastores hablando y le dijo uno al otro, ¿sabes qué me dijo aquel pastor de aquella mega iglesia? De aquella mega iglesia, le dice, ese pastor que está acostumbrado a pastorear iglesias de 5,000 miembros para arriba, le, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que mantuviera mi iglesia pequeña, mantén tu iglesia pequeña. Y entonces el otro se asustó y le dijo, ¿y por qué ese pastor que normalmente ha pastoreado iglesias grandes le dijo eso? No, es que sabes que yo medité en lo que me estaba diciendo y ¿sabes qué me quiso decir? Cuando me dijo, mantén tu iglesia pequeña, lo que él me quiso decir es, predica toda la palabra del Señor. No le quites ni le añadas, ¿sí? Háblale a la gente de las ofertas del Evangelio,
pero también háblale a la gente de las demandas del Evangelio. Dile a la gente los beneficios y las bendiciones que el Evangelio tiene, pero también dile las obligaciones que el Evangelio tiene. ¿Sí? No le quites ni le añadas a la palabra. Eso es lo que me quiso decir. Entonces, ¿sabe por qué esto, hermano? Porque miren, cuando Jesús decía, he aquí el reino de los cielos se acerca, una cosa que uno debe comprender es que hablar del reino de Dios no es hablar de algo que va en crecimiento hacia arriba, o que algo que va en crecimiento, algo que es así como bien grande. O sea, siempre nos imaginamos que hablar de crecimiento en el tema de Dios es crecer. Yo no le estoy diciendo que no crezca en número, crezca en número, ¿verdad? Porque entre el Señor va a ir añadiendo cada día más los que han de ser salvos. Crezca en número todo lo que usted pueda. Pero el tema es que hablar del reino de Dios en sí, espiritualmente, no es hablar. La gente cree que es un tema de crecer y crecer y crecer. No. Cuando se trata del reino de Dios, las cosas se empequeñecen. ¿Usted se acuerda de la parábola del sembrador? Sí, dice que salió a sembrar. La primera semilla cayó ¿dónde? En el camino. Se vinieron las aves y se la llevaron. ¿Quiénes son esos? Los que vienen a la iglesia, escuchan la palabra y luego ¿qué? Se van. Y muchas veces escuchan la palabra y no pasa nada y se van. ¿Sí? No pasó nada. Luego dice que la semilla cayó ¿dónde? Entre piedras. Entre piedras. Dice, ¿quiénes son esos? Los que estando aquí, escuchan este domingo la palabra de Dios, escuchan el otro domingo la palabra de Dios, y la vuelven a escuchar, y usted no encuentra ningún cambio en ellos. Siguen igual. ¿Quiénes? Después dice que cayó otra semilla ¿dónde? Entre los espinos, dice. ¿Quiénes son esos? Los que están en la iglesia, vienen a la iglesia, pero tienen problemas, tienen situaciones difíciles, se ahogan en sus situaciones, ¿y qué hacen? Se retiran. O simplemente están sentados sin decir nada, y están ahí. Esos son. Pero dice que hay una cuarta semilla que cae ¿en qué? En buena tierra. Y entonces, cuando cae ahí en buena tierra, dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dice que esa semilla crece, germina, porque cayó en buena tierra. ¿Quiénes son esos? Los que entienden lo que cuesta seguir a Jesús. Ahora, ¿por qué le pongo esta parábola en referencia? Bueno, ¿se acuerda que le dije que cuando hablamos del reino de Dios, se refiere a que las cosas se empequeñecen, no se engrandecen? Si usted se da cuenta, tenemos un 100% escrito allí. 25, 25, 25. 25 de semilla aquí, 25 de semilla acá, 25 de semilla acá. Pero solo 25% que terminó y dio frutos. Cuando hablamos de eso en el tema de iglesia, así pasa. ¿Sí? Así pasa. ¿Sí? Cuando hablamos del reino de Dios, las cosas no se engrandecen, más bien se empequeñecen. ¿Por qué? Porque se filtran las cosas. Y entonces entendemos quiénes realmente están dispuestos a pagar el costo de seguir a Jesús. No el costo para ser salvos, sino el costo de ser su discípulo. ¿Sí? Una vez un muchacho me dijo, mire pastor, fíjese que yo tengo problemas con este tema de ser creyente. Mi esposa no me habla. De veras. Mis hijos no me hablan. Mi mamá ya no me llama. Mis jefes, cuando se dieron cuenta que yo era creyente, ahora ya no me toman en cuenta por un montón de cosas. Entonces le dije, yo, ¿sabes qué? Me dijo él, todo el mundo me da la espalda. Entonces le dije, el mundo entero te va a dar la espalda ahí. ¿Sí? Porque en este asunto de seguir a Jesús hay un costo que pagar. ¿Sí? Hay un costo que pagar. Por mi causa seréis, ¿qué dijo el Señor? Aborrecidos. El mundo lo va a aborrecer. Pero Jesús dijo, no temáis. ¿Sí? Yo he vencido al mundo. ¿Saben que esa frase, no temáis, que usa Jesús ahí? Dice, ¿saben cuál es la frase en el original? Tengan ánimo. No importa que el mundo lo rechace. Anímense. ¿Sí? Anímense, manténganse animados. Cuando dice, oren los unos por los otros, estén pendientes los unos de los otros, porque se trata de estar animados. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque ya venció el mundo. ¿Sí? Ya venció el mundo. Pablo decía, en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pero también en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús cuesta. Cuesta. ¿Sabe usted que seguir a Jesús? ¿Qué decía? Le decía a la gente, ¿usted quiere seguirme, hijo? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Sí? Pero nosotros encontramos a creyentes metidos en negocios que no deberían estar metidos, en medio de prácticas que no deberían compartir ni escuchar, ¿sí? Haciendo cosas o participando de actividades que sabemos que no está bien, que no edifican, pero ahí estamos, ¿sí? Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nos gusta, ¿sí?
A la gente le gusta, al creyente le gusta. ¿Sí? A veces nosotros no dejamos, o no terminamos de dejar el mundo porque nos gusta. Hay una frase que me gusta del pastor Samuel Tolentino. Dice, si hay algo que los creyentes evangélicos somos, es que somos buenos católicos. ¿Sí? Porque terminamos siempre hablando así. ¿Sí? Miren, yo he escuchado a creyentes evangélicos decir, el Señor quería llevarse a ese niño, porque Él quería tener un angelito allá en el cielo. ¿Sí eso? ¿Sí? ¿Quién dice eso? ¿Sí? Yo escuché en una ocasión a un directivo de una asociación evangélica bien conservadora decir en un funeral, el Señor se llevó al hermano y ahora el hermano estará en el cielo más cerca del Señor y Él pedirá por nosotros. Y me quedé yo como que asustado. Y entonces, ¿saben por qué? Pero ¿saben por qué no terminamos de dejar esas cosas? Porque nos gustan. ¿Sí? Nos gustan. Entonces, el creyente tiene que pagar un precio, porque ser un seguidor de Cristo va más allá de estar entusiasmado. Vamos a ir allá a la reunión, ¿sí? La reunión de caballeros, ¿saben qué? Va a haber comida. Está bueno, hermano, que haya más comida siempre, ¿verdad? Pero el entusiasmo no debe ser la comida, sino del ir y estar juntos. Voy a verme con el hermano. Aquel hermano que siempre tiene algo muy bonito que decirme. Aquel hermano con quien yo comparto. Vamos a escuchar la palabra y vamos a cantar. ¿Sí? Entusiasmarnos por eso. Pero entender que hay un costo al que pagar, ¿verdad? Decíamos con el hermano más tempranito, ¿verdad? Es que bien temprano, ¿verdad? Son las 7 de la mañana. Hay un costo que pagar. Mañana creo que está la reunión aquí a las 10, ¿verdad? Entonces, a las 9, imagínense. Y usted se levanta todos los días en la mañana, ¿verdad? Para ir a trabajar o para atender cosas en su oficina o para atender su negocio. Y el domingo también hay que levantarse temprano. Pero vale la pena, ¿sí? Porque Jesucristo ya hizo todo por usted y por mí. ¿Sí? Ya lo hizo todo, ya pagó todo. ¿Usted cree que yo no quisiera quedarme durmiendo el domingo en la mañana? ¿Sí? Una vez yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo no te voy a meter a la iglesia hoy. De veras, me dijo, ¿sí? No tengo ganas. ¿Sí? Quiero quedarme durmiendo. Hoy me voy a quedar durmiendo. Llame al hermano Brian que se encargue de todo esto. No, yo lo llamo. Llámele al hermano Gerson para que haga tal cosa y diga a la hermana Leslie que esté pendiente de tal cosa. Muy bien, está bueno. Pero el problema es que usted es el pastor. ¿Sí? ¿Sí? Yo llamo a todo el mundo que usted quiera, pero usted es pastor. Hay que ir a la iglesia. Entonces, miren, hermanos, ser un discípulo de Cristo, un seguidor, cuesta. Pero nosotros necesitamos calcular el costo de ese discipulado, porque el discipulado cuesta. El precio para el discipulado requiere, el precio para el discipulado requiere un costo alto. ¿Sí? Niégate a ti mismo y sígueme. Toma tu cruz. La cruz no es la suegra, ¿verdad? Es que mi cruz es mi suegra. No, es su propia vida. Son sus situaciones, son las cosas que a usted le gusta. ¿Sí? Las cosas que a usted le gusta. Esa es su cruz. Entonces hay que negarse a eso. ¿Sí? La vida cristiana, hermano, no es un estilo de vida como que usted es miembro de un club. ¿Sí? En los clubes usted va, echa mano de lo que quiera, se va en la piscina, participa de la comida, está en las reuniones sociales y en los eventos. Usted tiene una tarjeta para entrar al club, pero la iglesia no es un club. La iglesia es gente que ha nacido de nuevo y que está dispuesta a servir a Dios aún al costo de lo que sea. ¿Sí? Servir a Dios al costo de lo que sea. Miren, el mundo quiere obligar a la iglesia a acomodarse al mundo. Pero Dios no diseñó la iglesia para que se acomodara al mundo. Dios diseñó la iglesia para que la iglesia fuera la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Saben que yo he escuchado a creyentes decir, yo tengo mi trabajo secular y tengo mi trabajo espiritual? Yo he escuchado a creyentes decir, yo mis actividades seculares, mi estudio secular. No es cierto. Eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque usted vive una vida, ya vamos a hablar de eso, usted vive una vida dedicada a Cristo. Y usted todo lo que haga está consagrado a Dios porque usted es hijo de Dios. Vamos a decirlo así, usted viene del ADN espiritual de Dios. Usted nació de nuevo, porque ciertamente no va a nacer de nuevo. Aquel dice que no ha nacido, dijo Jesús, del agua y de qué? Y del espíritu. Usted nació de nuevo. Entonces todo lo referente a su vida es espiritual. Todo. Es que yo tengo mi negocio secular. No, ¿cuál negocio secular? Su vida está consagrada a Él. Debe entender eso. Yo tengo
mis estudios seculares. ¿Cuáles estudios seculares? Usted es creyente, usted es la luz del mundo donde está. Allí en la universidad, usted es la luz del mundo. Entonces no hay tal cosa de secular. Secular va del mundo, pero no para usted. Porque usted es un hijo de Dios. Y donde usted está ahí está la presencia de Dios. ¿O no es usted templo del Espíritu Santo? ¿Eh? Es templo del Espíritu Santo. Y la luz va a alumbrar allí donde usted esté. Ah, pero eso hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo. Hay un costo que pagar. Porque cuando yo vivo de acuerdo al carácter de Cristo, entonces la cosa se pone difícil, ¿va? Uno dice, es que allá me van a rechazar, es que allá esto y lo otro. Este hombre no sabía, no había calculado lo que era seguir a Jesús. Jesús le dijo, mira, hijo, ¿sí? El Hijo del Hombre hoy ni sabe dónde va a reposar su cabeza. ¿Está seguro que quiere seguirme? ¿Sí? La gente cree que seguir a Jesús es que ya todos los problemas se acabaron. Ya todas las situaciones se terminaron. No, alguien me preguntó sobre eso, y entonces yo le dije, mira, hijo, si lo que más vas a tener ahora que eres creyente son problemas, ¿sí? Eso es lo que te espera, problemas. Ay, pastor, me dijo, pero el Dios es el Rey de Reyes, de todo, el dueño de todo. Y él quiere lo mejor para sus hijos. Claro que él quiere todo para sus hijos, ¿sí? Pero necesitas darte cuenta tú que necesitas depender cada día más. La gente a veces cree que las pruebas vienen del Señor. Las pruebas no vienen del Señor. El Señor permite las pruebas cuando estamos en su voluntad. Él las permite y son para nuestro crecimiento. Y entonces uno debe comprender que hay un costo por pagar. ¿Sí? Si usted quiere crecer en Cristo, entienda que hay un costo por pagar. No es así nomás. Seguir a Jesús no es decir pertenezco a la iglesia tal, aquella y la otra. No. Eso viene en el combo, como dicen los muchachos, ¿verdad? No, seguir a Jesús es que usted viva el carácter de Cristo y la iglesia donde usted se congrega va a ser bendecida porque usted está dispuesto a seguir a Jesús. ¿Sí? Pero la gente comprende otras cosas. Este muchacho no sabía lo que estaba pidiendo. Número 2. El costo de seguir a Jesús o el costo del discipulado requiere una respuesta que no se puede retrasar. ¿Sí? Mire lo que dice aquí los siguientes versículos, del versículo 59. Dijo a otros, sígueme. Esta ocasión Jesús le dijo a alguien, sígueme. El primero fue entusiasmado, que le dijo, voy a ir contigo donde quiera que vaya. Entusiasmado, a veces somos así. Pero este no, a este Jesús le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia, que le dijo, el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, hay dos cosas para comprender la respuesta de este muchacho. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. La primera es que en ese entonces, en esta cultura, de ese momento, se tenía por un lado, se tenía la costumbre de que los hijos muchas veces esperaban que los padres murieran, porque había una costumbre, un ritual, que cuando el padre moría, lo depositaban en el sepulcro, ¿verdad? Lo extendían ahí en el sepulcro, y después de algunos años, recogían los huesos y todo lo que quedaba ahí, después de ciertos años de descomposición, y lo metían en una caja más pequeña, en el mismo sepulcro, y lo quitaban del mesón principal que estaba en medio del sepulcro, y abrían un hueco en la pared del sepulcro y metían ahí al familiar. Y lo tapaban. Claro, eso había que esperar algunos años. Entonces, ese era un ritual que se practicaba. Entonces le dijo a él, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Otra vía por la que se interpreta esta respuesta de este muchacho era de que sencillamente él quería esperar que el padre muriera para seguir a Jesús. Bien, Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren. Miren, deja que los que están perdidos se entiendan de los asuntos que el mundo ofrece, le dijo Jesús. ¿Sí? Tú sígueme a mí, ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuál es el asunto aquí de este muchacho que contestó, de este señor o de esta persona? Que le dijo, deja que primero vaya. Miren, cuando Dios nos dice, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos desafía, cuando Dios establece que usted debe servir a Dios, usted debe hacerlo en ese momento. ¿Sí? La gente cree que puede decirle a Dios, mira, ¿sabes qué? A veces la gente cree que usted se acuerda, bueno, la mayoría aquí creo que conocemos, usted se acuerda que antes había unos aparatos que le ponían ¿alguien se acuerda de las grabadoras? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que cuando grabábamos, entonces
¡pum! Le poníamos pausa, ¿eh? Porque, y cuando era una canción de la radio, pues, rapidito estábamos ahí porque no se metía el anuncio. La radio no, hoy es más fácil, hoy me regreso. Yo soy del tiempo que para poner esa pista que puso el muchacho aquí para que las hermanas cantaran, yo soy del tiempo que, yo no sé si se acuerdan, algunos acá que agarrábamos un lápiz y le dábamos al cassette y calculábamos que caía la cinta ahí, y cabalito, nos hicimos expertos en eso, ¿te acuerdan ustedes? Nos hicimos expertos en eso. Bueno, ahora no, ahora te es fácil. Ahí digital. Bueno, a veces creemos que Dios es algo así, que lo podemos poner en qué, en pausa. Mira, Señor, le digo, deja que primero vaya y entierre a quién, a mi padre. A veces nosotros creemos que podemos retrasar a Dios. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Miren, ¿qué dijo el Señor? Mas buscar primeramente, ¿qué dijo? El reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás que dijo será añadido. ¿Ah? Este muchacho le dijo, le dijo a Jesús, deja que yo vaya primero. No, dice el Señor, busca primero el reino de los cielos, porque primero soy yo. Le dice, ¿cómo? Deja que los muertos le entierren a sus muertos. Deja que los perdidos espirituales se encarguen de los perdidos espirituales. Pero tú ven y sígueme. ¿Sí? Jesús no le estaba diciendo, olvídate de tu familia. Es que algunos pueden decir que Jesús era insensible. ¿Sí? No, Jesús no era insensible. Jesús establecía que primero era Él, antes que todas las cosas. ¿Y que nosotros no entendemos eso? No entendemos el esquema de Dios, el diseño de Dios en la palabra, no lo entendemos. El diseño de Dios en la palabra es Dios primero, la familia, la iglesia, y de ahí todo lo demás. Entonces uno se queda, ¿cómo así? Dios, la familia, la iglesia y la iglesia después. Ah, que hay que entender cómo funciona este tema. ¿Sí? Porque la familia está en la iglesia. La iglesia está conformada por familias. ¿Verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Familia de qué? De familias. ¿Sí? Aquí todos somos familias, ¿sabes? ¿Sí? En una familia usted se sabe los nombres de su familia o no. ¿Sí? ¿Cuántos de esta iglesia usted no le sabe el nombre? Yo le quiero decir una cosa, hermano. Se lo voy a decir así, con cariño. Si usted ve que hay gente que usted no le sabe ni el nombre, preocúpese por saber el nombre, porque es su hermano y es su familia. ¿Sí? Una ocasión que yo daba clases en un colegio privado allá en San Pedro Sula, llegó un muchacho, habían dos hermanos en la jornada nocturna, y entonces uno estaba en un curso y el otro en el otro. Entonces había uno de ellos que se me ausentó una semana entera en la clase. Y yo le dije, bueno, hombre, ¿y tu hermano Vladimir? Toda la semana no lo he visto. No sé. Ah, vaya, pues yo creo que mañana va a venir. El siguiente día le volví a preguntar, bueno, hijo, hoy no vino Vladimir, ¿qué pasó que no vino? No sé, pero dije, pero, bueno, hijo, ¿usted vive con su hermano? Sí, me dice, yo vivo con él, ahí, en la casa. ¿Quiénes viven en su casa? Papá, mamá, me dijo, una hermana y nosotros dos. ¿Y usted no mira a su hermano? No, me dice, es que mire, yo llego ahorita del colegio, llego a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche. Él a veces no ha llegado o ya está encerrado en el cuarto. En la mañana no me voy antes que él. Y así pasa toda la semana. Sí, me dice, yo no lo veo. Yo me pregunté, bueno, digo, ¿y qué es esa familia que usted tiene? No, así somos. Mire que mi papá y mi mamá a veces pasan 2 semanas y no los veo. Solo sé que están ahí en el cuarto, en la sala viendo tele, pero como yo me voy al cuarto de un solo, me meto al baño, luego salgo en la mañana. ¿Qué tipo de familia es esa? Y yo así, bueno, a veces eso pasa en la iglesia, ¿sabes? Llega gente aquí, usted no sabe quién es. No, no es así. Es su familia, y si es creyente, preocúpese por saber cómo se llama. La semana pasada, el sábado, en una clase de diplomado de teología, le decía a 2 chicas que cantan así, como las hermanas, en el grupo de alabanza. Y yo le decía a ella, ¿sabiste que toda la congregación las conoce a ustedes dos? Porque estábamos hablando un poco sobre los principios del ministerio. Y entonces le dije, a ustedes no las conocen. Por ejemplo, usted, yo sé que usted tiene una característica, usted levanta la mano, usted medio se mueve un poco, todo el mundo sabe que usted es la chica que levanta la mano. Pero le hago la pregunta a usted, ¿usted sabe el nombre de toda la congregación? No me diga. Entonces, mire, le voy a dar un consejo con el permiso del pastor de esta iglesia, con el permiso de su director de música. No cante este domingo, preocúpese por saber los nombres de sus hermanos, porque eso es más importante aún. ¿Sí? Porque somos una familia. Amén. Este hombre, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque para Jesús es importante la familia. Pero este hombre le dice, deja que yo vaya primero a enterrar a mi padre. No es así. Deja que los muertos espirituales se encarguen de los muertos espirituales.
¿Sí? Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sí? El costo, ¿ve usted cómo va el tema ahí de cómo cuesta seguir a Jesús? Si un seguidor, mire, usted me va a decir, usted, este pastor es bien estricto. No, yo no soy estricto, yo a veces soy flojo. ¿Sí? Y ya le voy a decir por qué en el siguiente punto. Pero Dios sí es estricto en su palabra. ¿Sí? Dios sí es estricto en su palabra. Pero a veces nosotros queremos agarrar a Dios así como de una manera suave, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe qué le dije yo una vez a un grupo de estudiantes en el seminario? Miren, hermanos, yo les aseguro que si de la iglesia se tratara de poner ahí, de poner en la entrada algo que marque el horario en el que entro y salgo, y por estar aquí se nos paga, yo le aseguro que todo bien. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque en la mañana todos nos preocupamos. Hay que dejar a pensar la ropa, hay que peinarnos. Las damas que van a trabajar pues se peinan bien bonitos, se arreglan, ¿verdad? Los hombres ahí queremos. Y en la mañana nos levantamos, si es posible, a las 4 de la mañana, dejar el almuerzo listo, esto y aquello. Pero ¿sabe por qué vamos a juntarle al trabajo? No es porque necesito tener un trabajo para mantener mi familia y mis obligaciones, no, porque me pagan. ¿Sí? Y yo le decía a ese grupo de estudiantes, yo les aseguro que si hacemos eso aquí en la iglesia, todo el mundo viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está el jefe de frente que lo estamos viendo. Pero como el Señor está en los cielos, allá en su reino y nos ama, entonces no hay problema. ¿Sí? ¿Ven cómo la cosa de seguir a Jesús? Hay que pagar un precio. ¿Sí? Porque hay que negarnos a nosotros mismos. Este segundo muchacho, o joven o adulto, le dijo, deja que yo vaya primero a enterrar. No, hijo, no se trata de que vayas primero a enterrar a tus muertos. Se trata de que primero busques el reino de los cielos. ¿Sí? Y su justicia. Y todo lo demás, dice que, ¿será que añadido? ¿Sí? ¿Sí? Yo miren, hermanos, yo personalmente he tenido que entender que mientras yo me ocupe de las cosas del Señor, el Señor se ocupará de mi familia. ¿Sí? Y no es que la estoy dejando abandonada, no, yo estoy al pendiente. Pero sí sé que entre más nos ocupemos del Señor, Dios se ocupará de nosotros. ¿Sí? Y esa es la clave del tema de la siembra y la cosecha. No lo que enseñan por ahí, ¿verdad? Pongo 1000 empiras y me da 1 millón. No, eso no es cierto. ¿Sí? Entre más usted le dé al Señor, y no se trata solo de dinero, se trata de tiempo. Dice que a veces aquí hacemos campañas de mayordomía, ¿verdad? En la iglesia a veces hay campañas de mayordomía. Aquí muchas veces en las iglesias se habla mucho del tiempo, de la familia, de la mayordomía, no sé qué. Pero no estamos siendo siervos como Cristo quiere que sea. ¿Saben por qué? Porque cuesta. ¿Sí? Seguir a Jesús cuesta. Tercer lugar. El tercer lugar, el costo de seguir a Jesús requiere una dedicación que no se puede negociar. Vean qué dicen los versículos aquí. Lucas 9, dice el versículo 61. Entonces también dijo otro, hay otro ahí que saltó diciendo, mire, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Casa se traduce como hogar, familia. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mire, ¿cuál es la palabra clave, la palabra del problema aquí? Primero. ¿Qué le dijo este? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida, ¿qué? Primero. No, hijo mío, ¿sí? ¿Sabe por qué el tercer punto es? El costo de seguir a Jesús requiere una dedicación que no se puede negociar. La gente quiere negociar con él. Este que está aquí era más adelantado que los otros dos. Él dijo, le voy a sacar la familia a Jesús porque Jesús es pro familia. Jesús ama a la familia. ¿Sí? Y con eso yo que sé que él me va a entender. No, le digo Jesús, nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Jesús. Miren, hermanos, ¿sabe cuál es el problema acá? Se llama lealtad. ¿Sí? Este hombre estaba en una encrucijada de lealtad. ¿Qué hago? ¿La familia o Dios? Y miren, con Dios la lealtad no se negocia. A veces nosotros decimos, es que yo necesito ser leal a mi esposa. Claro, sea leal. Yo necesito ser leal a mi familia. Claro, sea leal a su familia. Pero primero hay que ser leal a Cristo. ¿Sí? Porque la lealtad a Dios dará como resultado todas las lealtades que usted quiera realizar. Familia, esposa.
Este hombre le dijo, deja que primero vaya y me despidan ahora. ¿Sí? Primero sígueme a mí. ¿Sí? Tu familia está en mis manos. No te preocupes por eso. Primero sígueme a mí. Mi familia está bajo mi cuidado. ¿Sí? Y a veces nosotros decimos cosas que el salmista dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno. ¿Sí? Eso está muy bien. Recítelo todo lo que quiera. Pero el asunto es que hay que creer esa palabra que Dios nos da en su palabra, valga la redundancia. Fíjense que hay creyentes. Eso no pasa en estas iglesias, ¿no? Eso es en otra iglesia. No pasa. En otra iglesia. Hay creyentes que hablen el Salmo 33 y lo ponen en la sala, ¿sí? Y lo dejan ahí en la noche. El Salmo 100, el Salmo 150, el 117, el 23, el 71, lo dejan en la sala y se van a dormir. La gente cree a veces que con hacer eso, como que es que hay algo místico ahí, de que el poder de Dios va a bajar y va a proteger la familia, ¿no, hermano? Yo me acuerdo de mi papá que abría el Salmo 23 y de paso no sé de dónde sacó unos crucifijos y los ponía sobre la Biblia y se iba a dormir. Pero se iba a dormir después de que había llegado Bolo a la casa y ponía el Salmo ahí. La gente cree que tener una relación con Dios se trata de algo místico. ¿Ah? Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro, porque no. ¿Sí? No se trata de eso. Jesús dice, yo soy primero. ¿Usted se acuerda de Moisés y Aarón? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ve a la corte de Faraón y dirás con Aarón. ¿Sí? Y le dirás, yo soy el que soy, te envía. Deja ir a mi pueblo. Y entonces llegaba Moisés con Aarón. ¿Y usted se acuerda que Faraón pretendía negociar con Dios? Porque los representantes, los embajadores eran ellos. Y pretendía negociar con Dios. Y entonces Faraón, que es figura de Satanás en la Biblia, pretende negociar con Moisés. Y le dice, mira Moisés, entiendo lo que ustedes quieren. Yo sé que ustedes quieren ir y hacer fiesta en el desierto a su Dios. Pero mira, te voy a dar un consejo, bro. Vayan ustedes los hombres, ¿sí? Como los que estamos acá. Vayan ustedes los hombres. Ustedes pueden, son los fuertes. Ustedes son los que aguantan la intemperie. Pueden aguantar hambre en el desierto sin problema algunos días, pero piensen en sus esposas. Pobrecitas sus esposas. Pobrecitos sus hijos. ¿Sí? Los ancianos, no, por favor, no hay más. Miren, váyanse ustedes los hombres. Pero dejen aquí a la familia. O sea, Satanás se pone a negociar con nosotros. Fíjense que a veces habemos padres que tenemos hijos de menos de 18 años y el hijo le dice a uno, no te van a ir a la iglesia, papá. Ah, bueno, hijo, quédese durmiendo. ¿Quién dice eso? Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Allá, es que la hermana aquella, sí, aquella hermana, a veces es bien aburrida, de veras. ¿Sí? Sí, pero usted va a la iglesia conmigo. Esa es la respuesta de un padre cristiano. Ahora, cuando los hijos tienen ya cierta edad y ya no dependen de usted, sobre todo, usted lo que puede hacer es aconsejar y orientar. Cada hijo sabe, ¿sí? Pero mientras dependan de usted, vivan en su casa, coman en su casa. Ahí el que manda es usted. Fíjense que hoy la psicología le dice a los padres, usted tiene que ser amigo de su hijo. ¿Quién dice eso? No, usted tiene que ser el papá de su hijo. Yo le he dicho a mis hijos, hace unos 3 días hablaba con mi hijo mayor, que tiene 19 años. Él es estudiante de periodismo y está estudiando arte dramático y ya egresó del seminario también. Pero yo le decía a mi hijo, ahí yo lo invité a desayunar. Y trabaja, él ya trabaja, porque me dijo que quería trabajar, que él no quería solo estudiar. Pero yo le dije, mientras usted vive en mi casa, hace poco le decía, mientras usted vive en mi casa, ¿sí? Usted va a hacer y obedecer lo que nosotros hagamos. Y quiero que usted tenga claro algo, porque estábamos hablando de un caso de mi hija menor. Yo soy su papá. Y puedo actuar como su amigo, pero yo no soy su amigo. Yo soy su papá. Y usted es mi hijo. Usted necesita ser mi hijo. Y yo necesito ser su papá. Y entonces siempre sepa que le puedo dar un trato de amigo, le decía yo a él. Aquí lo traje la vez anterior. Yo le decía, sepa que yo le puedo dar un trato de amigo, pero yo soy su papá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cree que hablo de esto? Porque Satanás se pone a negociar con nosotros. ¿Sí? Satanás le dijo a Moisés y a Aarón, váyanse ustedes, hombres, ¿sí? Dejen a la familia. ¿Sí? Miren,
Nosotros necesitamos entender que no podemos negociar nuestra familia como hombre. Su esposa no viene a esta iglesia, ore por ella. ¿Sí? Por eso el consejo es pelear la buena batalla. ¿Sí? ¿Sí? Utiliza la armadura de la fe. ¿Sí? Vaya donde el Señor, a su presencia, y pelee por la vida de su esposa. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante la oración. ¿Has visto aquella película que se llama Cuarto de Guerra? ¿Sí? Hay que orar. ¿Sí? Esa película nos enseña la importancia de la oración. Hay que orar. A veces habemos hombres que nos conformamos. Y eso que la mayoría en las iglesias son mujeres, porque son más sensibles al llamado del Señor. Nosotros los hombres a veces somos bien cancos, ¿no? Es que el trabajo, es que las obligaciones, es que la situación, es que yo tengo que pagar aquello, es que tengo que ver dónde saco el dinero. No. Ponga al Señor primero y Él se va a encargar de lo demás. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Sí? No negocia a sus hijos con Satanás. ¿Sí? Es que mi hijo no. Aquí va a venir a la iglesia. Papá, es que no me gusta ir a la iglesia. Mira que yo me quiero quedar durmiendo porque toda la semana voy a la escuela. ¿Y quién dice que usted se mandó solo? Se me alista y se me va conmigo a la iglesia. Y si usted lo mira que está aquí como todo enojado, ahí déjelo que esté enojado. Pero por aquí le va a entrar la palabra de Dios y la palabra de Dios no sale por el otro oído, porque no regresa vacía, dice la misma palabra. Déjelo que escuche la palabra de Dios aunque esté molesto. Y solo tiene 8 años, ¿acaso que se manda solo? Solo tiene 12 años, no se manda solo. ¿Sí? Póngalo ahí, hay que escuchar al hermano Nan predicar, al pastor Durán, todos. ¿Sí? Escuche la palabra de Dios, que vaya allá a la clase dominical, pero no negocie su familia. ¿Sí? Este hombre quería negociar. No hay mayor bendición para una mujer que tener a un esposo que ama y sirve a Dios. ¿Sí? Que está dispuesto a poner primero a Dios antes que a ella misma. Una vez una hermana me dijo, pastor, yo no sé qué hacer, me dijo. Yo que pastoreaba la iglesia allá en San Pedro. Me dijo, yo no sé qué hacer, es que mi esposo ama más a Cristo que a mí. Solo ahí quiere pasar. Gloria a Dios, hermana, porque no lo vaya a sacar de un estanco de ella. Ni andar en lugares buscando cosas que no debe buscar. Métase usted también. Él tiene que venir a pintar, véngase a pintar con él. ¿Sí? Él tiene que venir a mover la silla, véngase a mover la silla con él y va a ver, le va a sentir justo este tema de servir a Dios. Pero no negocie a su esposo. No lo pelee con Dios. Déjelo. No hay mayor bendición para un esposo que ver y tener a una mujer que ama a Cristo. No hay mayor bendición para los hijos que tener a padres que están dispuestos a servir a Cristo por encima de todo. ¿Sí? No hay mejor bendición para un padre que ver a sus hijos sirviendo al Señor. Yo he escuchado padres en todo mi caminar cristiano. Yo estoy en el caminar cristiano desde los 8 años. Y yo he escuchado muchos padres que le decían a los pastores que yo he tenido en mi vida: ay, pastor, yo no sé qué hacer con este muchacho. Solo aquí quiere pasar contigo en la iglesia. Entonces le decía al pastor, busque un equilibrio. Usted hablaba con el muchacho y le decía, mira, hijo, busque un equilibrio. Entiendo tu deseo de servir a Dios, pero pasa tiempo con tu familia también. Pero le decía también a ella, hermana, qué gran bendición que usted tenga un hijo apasionado por Dios, dispuesto a entregarse a Dios, haciendo las cosas para el Señor. ¿Sí? Entonces, este hombre quería negociar la lealtad con Jesús. ¿Por qué hablo esto de la familia? Porque Jesús no estaba siendo insensible ni dándole menos importancia a la familia. No. Lo que está diciendo Jesús es que antes de la familia soy yo. ¿Sí? La lealtad no la puedes negociar conmigo, le estaba diciendo Jesús a este. Primero soy yo ante todas las cosas. Y ya verás lo que yo haré con tu familia. Dice en una ocasión que Jesús fue y visitó a quién, a la esposa, a la suegra de quién, de Pedro. Es que la gente cree que los discípulos andaban con Jesús y que no tenían obligaciones. ¿Sí? No, es que ellos allí, hay gente que interpreta que andaban con Jesús porque no tenían nada que hacer. No, tenían obligaciones. Dice allí que tuvieron que ir a ver a la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba pendiente de quién, de su familia. Entonces, no negocie. No negocie nada con el Señor. Seguir a Jesús tiene un costo, pero no lo negocie, no negocie. No haga como Faraón. Faraón le dijo a Moisés, bueno, ¿sabes qué? No te lleves las vacas, no te lleves las pertenencias, no te lleves el oro, porque eso es muy pesado, déjalo aquí. No.
Vamos a ir con todo, hasta con mis riquezas. Vamos a servir al Señor hasta con lo que Dios me ha permitido tener. Sí, vamos a ofrendarle al Señor aún de lo que Dios nos ha dado, aún de eso material, se lo vamos a dar al Señor. No negocien nada con Él. ¿Sí? No, porque hay gente que dice, no, yo sirvo al Señor porque el Señor lo que quiere es el corazón, no quiere la bolsa. Miren, hermanos, hay un chiste por ahí que dice que a veces necesitamos bautizar a la gente con la cartera adentro, ¿sí? Para que cuando salga ya salga entregada, ¿no? También, ¿sí? Pero hay gente que quiere negociar. Negocia también. Es que el Señor lo que quiere es mi corazón, sí, hijo. Pero en lo que hay en tu corazón, de la abundancia del corazón que dice, ¿habla qué? La boca. Y eso tiene que ver con las intenciones de tu vida, ¿sí? La gente dice, esta es mi casa. ¿Quién dice que es su casa? En mi carro me ha costado. ¿Quién dice que es su carro? Aunque le haya costado. ¿Sí? ¿Acaso el Señor no dijo que con el sudor de su frente comerán ¿qué? El pan de cada día? Sí le ha costado, pero no es su carro. Es del Señor. Todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, ¿de quién es? De Jesús. Sí, la gente se equivoca. Mi carrera profesional, ¿quién dice eso? Dios permitió que usted lograra sus estudios para servirle en primer lugar a Él. ¿Sí? Este hombre tenía que entender que servir a Dios no es negociar con Él. No se puede negociar con Él. Por eso el tercer punto es, el costo del discipulado o de seguir a Jesús requiere una dedicación que no se puede negociar. Yo tengo que entender que seguir a Jesús significa que tengo un precio por pagar. Soy salvo por su gracia. ¿Sí? Pero una vez que yo soy su discípulo, hay un precio por pagar. Tengo que honrar. La gente no entiende la posición en la que vive. Yo soy creyente, pero vive como el mundo. No, Pablo dice, a los santos, ¿verdad? A los fieles y a los santos que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Él utiliza, ¿se ha fijado que Pablo dice a veces en Cristo, y otras veces dice Jesucristo, y otras veces dice Cristo Jesús? La gente cree que Pablo utilizaba esos nombres, porque era bien bonito ordenarlos así y decir, no. Pablo abre una puerta de mensaje cuando utiliza el nombre de Jesús en el orden que lo usa. Cuando dice a los santos y fieles en Cristo, a los santos y fieles que están en el exaltado. ¿Por qué? Porque Cristo, Mesías, ungido, exaltado. Y cuando él dice a los santos que están en Jesucristo, a los santos que fueron constituidos por aquel que se humilló, Jesús se humilló, pero que también dice fue exaltado, Jesús, Cristo. Pero otras veces dice a aquellos que están en Cristo Jesús, invierte a los que están en el exaltado que una vez se humilló, así mismo. Verá cómo las cosas hay que entenderlas. Y empieza él a exponer. ¿Sí? Nosotros somos los santos que vivimos en ¿quién? En Cristo Jesús. Fíjate que Pablo decía, si yo muero, muero para él morimos. ¿Sí? Si morimos, para él morimos. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Cristo Jesús. Para el que fue ¿qué? Exaltado. ¿Sí? La gente no termina de entender eso. ¿Sí? A la gente le cuesta comprender cuál es su posición en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Le daré un nombre nuevo, decía el profeta. Y Jesús, y Juan, el apóstol, dice en la primera carta que fuimos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ese es nuestro nuevo nombre. Somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que se humilló a sí mismo, pero que fue exaltado. ¿Sí? El nombre más completo que utiliza Pablo es cuando dice Señor Jesucristo o Señor Cristo Jesús. Señor Jesucristo. Señor, el amo. Pero ese amo se humilló a sí mismo, pero fue también que exaltado. Esa es la posición en la que vivimos. Entonces, no podemos negociar seguir a Jesús. Hay que calcular el precio que significa seguir a Jesús. Tampoco podemos retrasar seguir a Jesús. Si Dios lo está llamando a usted hoy para servirle a Él, hoy le tiene que decir que sí. ¿Sí? Hoy es cuando usted le tiene que decir al Señor, sí, Señor, úsame a mí. ¿Sí? A veces queremos que nos use el Señor, pero estamos poniendo excusas para todo. No
no retrasemos el llamado del Señor. Y en tercer lugar, decíamos que usted no puede negociar su lealtad con Dios. Sea leal a Dios. ¿Qué dijo ahí el Señor? Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Dice que la gente cree que cuando Jesús interpreta así, que cuando Jesús dice eso, se refiere a que es que son aquellos que se vuelven otra vez al mundo. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús no está diciendo que los que se vuelven al mundo no son aptos para el reino de Dios. Es que eso ya se sabe. Ya se sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Ya se sabe que el no creyente y sin Cristo no va a entrar al reino de los cielos. El que vive en pecado no va a entrar al reino de los cielos. Jesús no estaba hablando de eso. Eso ya se sabe. Porque aquí Jesús le está hablando a los que quieren seguirle o a los que lo siguen. Entonces, ¿por qué Jesús dice que nadie poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos? ¿Sabe por qué está hablando Jesús de eso? Está diciendo que nadie que pretende ser creyente, un hijo de Dios, se desenfoca del punto principal, que es Cristo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Que estamos corriendo, ¿qué? La carrera hacia el supremo llamamiento, que es ¿quién? Cristo Jesús, con la intención, dice Pablo, con el deseo ¿de qué? De crecer a la estatura de qué? De llegar a ser a la estatura de qué? Del varón perfecto. Entonces, ¿cuál es el punto focal? Cristo. Entonces dice Jesús, nadie que piensa que va a comenzar, yo no sé quiénes son campesinos aquí, o han trabajado en el campo, pero si usted le pregunta a un campesino, va agarrando el arado, va hacia adelante y deja de ver hacia adelante, ¿qué sucede? El surco, ¿qué sucede? Agarra para dónde? Para otro lado. Eso es lo que está diciendo él, no te desenfoques. ¿Sí? Yo soy primero. Solamente mírame a mí y irás directo a mí. Pero si tú estás desenfocándote, viendo otras cosas, entonces, mira hijo, tienes problemas con el tema del reino de Dios. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de Pedro? Pedro le dijo a Jesús, después de haber platicado a Jesús con él, ajá, maestro, le dijo, y venía Juan atrás, ¿y qué de este? ¿Sí? ¿Se acuerda ya del último capítulo del Evangelio de Juan? ¿Sí? ¿Y qué de esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mira, lo que yo tenga con él, queda a ti. Le digo, no es asunto tuyo. ¿Sí? ¿Qué le digo? Tú, sígueme. ¿Sí? La gente se desenfoca. No, es que no hacen las cosas de esta manera. No, es que el pastor no me saludó. No, es que el hermano no había nada a hacer. No, es que dice que la hermana aquella no. No, es que oí tal cosa. No, no se desenfoque. ¿Sí? Siga a Cristo, no negocie su vida con él. Siga a Cristo, manténgase con el arado en su mano y siga hacia adelante. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ahora recuerde, eso es parte de qué? Del costo de seguir a Jesús. ¿Sí? No se desenfoque. Siga a Jesús. Siga a Jesús. ¿Qué dice la palabra? El reino de los cielos, dice, solo podrá ser arrebatado por quienes. Por los valientes, por los violentos, dice en el original. ¿Y quiénes son los valientes? Aquellos que están dispuestos a pagar el precio por Cristo. Aquellos que están dispuestos a no poner en pausa a Cristo, a retrasar el llamado. Y aquellos que están dispuestos a no negociar con el Señor, sino más bien a ser leales a Él. Eso es lo que cuesta seguir a Jesús. Entonces ya ve que la cosa de... Pero le decía a un pastor muy joven que me decía, yo no sé por qué no me metí de ser pastor. ¿Y quién te dijo que iba a ser fácil? Me quedó fácil. Nada en la vida del creyente es fácil. Nada. Todo requiere un costo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo, mas no somos de qué? De este mundo. A veces los creyentes no terminamos de comprender eso. ¿Por qué eso lo mismo? ¿Por qué? ¿Y por qué tantos problemas? No. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero la paz que yo doy no es como la que el mundo da. La paz no es la ausencia de los problemas. No. Es la seguridad de la presencia de Cristo en medio de mis problemas. Esa es la paz del Señor. ¿Sí? Entonces, muchas veces tendremos que pagar el precio. No rechazar el llamado y volvernos leales al Señor en todo. Amén. ¿Creen que podemos hacer eso? ¿Creen que podemos? Sí podemos.
¿Sí? Usted me va a decir es que no, eso, pastor, está difícil. No. Sí. ¿Qué dice el Señor? Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y el gozo del Señor es que mi fuerza. Entonces, usted no va a poder solo. Necesita las fuerzas del Señor. Y Cristo está con usted. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie para que veamos el Señor. Bueno, después de esta predicación, no sé si va a ser desayuno o almuerzo, pero vamos a dejar. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Dios, te alabamos en esta mañana. Gracias, Señor, por cada hombre que está aquí. Tú conoces sus nombres. Son miembros de esta congregación, Señor, hermosa, que tú has levantado en este lugar y que tú has traído a este lugar para bendición de todos los que están aquí alrededor y para bendición de aquellos, Señor, que están alrededor de cada uno de estos hombres que representan una familia, Señor, una familia que es de bendición, que es de luz, que es de sal, Señor, a aquellos, Señor, que también no te conocen. Bendice la vida de cada uno, Señor. Tú conoces las situaciones, los pensamientos, las cosas que en ellos hay. Tú sabes lo que han estado pensando durante este tiempo que han escuchado tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay en su corazón. Tú sabes si han puesto atención o no. Tú sabes, Señor, si vamos a atesorar tu palabra como tú nos dices y nos aconsejas, Señor. Guardaré tus preceptos, Señor, dice tu palabra, meditaré en ellos. Obedeceré, Señor, tus estatutos, tantos consejos que tú nos das, Señor, en tu palabra, sobre seguir lo que tú nos dices, Señor. Pero eso dependerá, Señor, del grado, Señor, que nosotros tengamos muchas veces de entender que necesitamos pagar un precio, Señor. Un precio porque ya somos tus discípulos. Si queremos realmente crecer a la imagen del varón perfecto, necesitamos, Señor, pagar un precio, darnos a nosotros mismos, Señor, y seguirte. Ya somos salvos. Cosa maravillosa que no podemos alcanzar por nuestros méritos, pero que por tu gracia, Señor, y tu obra redentora, ahora podemos decir que somos tus hijos. Pero ser tus hijos implica, Señor, implica, Padre Celestial, reflejarte a ti, Señor. Significa vivir y reflejar tu carácter, Señor. Y eso muchas veces nos cuesta, Señor. Estar luchando con esa vieja naturaleza, Señor. No se trata de mejorar la vieja naturaleza. Se trata de vivir en esa nueva naturaleza que tú nos has dado a través del nuevo nacimiento, Señor. Se trata de vivir cada característica del fruto del Espíritu. No se trata de mejorar ni de reformar nada. Se trata, Señor, de cambiar y ser diferentes. De pagar ese precio, Señor, siendo tu discípulo. De no, Señor, pretender que te podemos, Señor, poner en espera. No, Señor. No podemos ponerte a la espera de nuestras vidas. Tú debes actuar en nosotros. Debemos permitirte actuar, Señor, de inmediato en nuestras vidas. Señor. Y no podemos, Señor Jesús, negociar nuestra lealtad con nadie. Tú eres el primero en nuestra vida. Porque si tú eres el primero en nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestros estudios, Señor, todo lo que hagamos será de bendición, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, con todo. Bendice a esta iglesia, bendice al pastor de esta iglesia, el hermano Julio, Señor. Bendice a los líderes, mi hermano Nan y su familia, Señor. A cada siervo de esta iglesia, Señor, que sirve, Señor, al hermano que dirige los caballeros, a su familia. Bendícelo grandemente también. Bendice a todos los que hoy están aquí, a aquellos que no pudieron venir, Señor. También bendícelo grandemente, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia, porque predica tu palabra, porque vive tu palabra, porque procura con diligencia, Señor, presentarse como siervos aprobados, Señor, que usan bien la palabra de verdad, Señor, y no tienen nada de qué avergonzarse. Gracias por el carácter de esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Jesucristo, tú eres el glorificado, Señor. Amén. Bendiciones. Buenos días. Pueden sentarse.